Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, docente. En esta ocasión vengo a hablar sobre la corrupción en el Perú y el análisis filosófico jurídico. El tema elegido por mi persona es el caso de Odebrecht, el caso de Lavallato. Para estar más enterados de cuál fue o cómo fue que se desarrolló este caso, estoy dar un pequeño resumen resaltando las ideas principales. El caso de Odebrecht constituye uno de los mayores escándalos de corrupción en el Perú. Asimismo, uno de los mayores escándalos a nivel Latinoamérica, ya que reveló cómo una empresa brasileña implementó su sistema de soborno financiero ilícito en campañas para obtener contratos de infraestructura, ello durante los años 2005 y 2014. Basándonos en nuestro país, en el Perú, la compañía entregó más de 29 millones de dólares en coimas que involucraban a expresidentes, altos funcionarios y líderes políticos. De casi todo el espectro partidario, entre los casos más notorios destacan el de Alejandro Toledo, quien fue acusado de recibir millonarios sobornos, el de Alan García, investigado por irregularidades en grandes obras, Ollanta y Nayib Heredia, procesados por aportes ilegales, Pedro Pablo Kuczynski, vinculados a asesorías con Odebrecht, y Keiko Fujimori, acusada de recibir fondos ilícitos para campañas electorales. El impacto del caso trascendió las responsabilidades individuales. Estoy pensando una red de estructural de corrupción sistémica. Se generó crisis de legitimidad y asentó la desconfianza ciudadana hasta la política. Aunque las obras eran financiadas, generaron inversión y empleo temporal, pero el costo económico fue altísimo por sobrefacturación. Asimismo, la pérdida de recursos y proyectos inconclusos de la escasez impulsó las reformas para el financiamiento político. Aunque persistan retos frente a la cultura de corrupción arreglada, podemos concluir que el caso de Odebrecht marcó un punto de inflexión en la lucha anticorrupción. Se planteó la urgencia de fortalecer la justicia, garantizar la transparencia y reconstruir la confianza entre ciudadanía e institución. Para esto, vamos a dividirlo con la reseña organizacional, resaltando tres puntos que es el objetivo, la estructura y el enfoque. Bueno, acá su mención de Odebrecht. Como objetivo podemos tener un análisis filosófico jurídico de esta corrupción en el Perú. Como estructura, un contexto de análisis filosófico y conclusiones de propuesta. Y un enfoque vincular el pensamiento clásico y moderno con soluciones actuales. En contexto, el caso de Odebrecht marcó un mayor escándalo de corrupción en América Latina. Esto involucró a expresidentes y partidos políticos peruanos. Así sobornando a contrataciones públicas y financiamiento ilícito. Y todo esto trae una consecuencia, ¿no? Que era sí o sí la crisis de legitimidad y la desconfianza de nuestra ciudadanía. Basándonos en los pensamientos filosóficos Sócrates, obediencia a la ley incluso ante las injusticias. Una solución sería las vías institucionales y no a la violencia. En nuestro país, en el Perú, se fortalece la justicia y la cultura de la legalidad. Un pensamiento filosófico de Platón. El el riesgo de la democracia puede degenerar la democracia. Lo ideal sería que los gobernantes virtuosos y éticos estén en el poder. En nuestro país, la meritocracia, la ética pública y la control institucional. El pensamiento filosófico de Aristóteles habla de la justicia, virtud fundamental de la comunidad. La corrupción destruye equidad y un bien común. En nuestro país se puede promover las virtudes cívicas y la educación ética. El contractualismo social. Según Forbes, la corrupción debilita el Estado. Según Locke, el gobierno corrupto justifica reformas. Según Rouseff, la corrupción traiciona la voluntad general.
En nuestro país urgen una legitimidad y el control ciudadano. Según Kant, el imperativo categórico actúa debe ser universal. La corrupción es la contradicción moral. En el Perú, la ética pública escrita y funcionales internos. Podemos concluir de este caso, el caso de la Bahía también. Eh, la corrupción rompe el contrato social de moral, debilita la legitimidad y el estado de confianza. En filosofía y derecho se necesita ética y justicia. El caso de Odebrecht muestra una urgencia de reformas profundas. Recomendaciones. Tras lo ya explicado y tras el caso analizado, podemos recomendar la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, las reformas de financiamiento político, la transparencia en contrataciones, la protección a denuncias, de educación ética y cívica que debería formarse en todo el país, la participación ciudadana en autorías y la recuperación de activos y acciones efectivas. Del presente caso en mención podemos cerrar indicando de que la corrupción no solo es un delito, sino también una tradición al contrato social. Según la filosofía se ofrece fundamentos para combatirla. En el Perú depende de ética, justicia y participación integral. Muchas gracias por tu atención. Eso es todo por hoy. Gracias.